Muy buenas noches, soy Luis Alberto Iglesias de Value School. Bienvenidos un lunes más a nuestro espacio de reflexión sobre finanzas personales, ahorro e inversión. Bienvenidos a El Foco. Hoy vamos a hablar de oro y metales preciosos. ¿Qué ventajas e inconvenientes presentan para ahorradores e inversores? ¿Son un activo al alcance de todo el mundo? ¿Hay alternativas válidas que no nos obliguen a comprarlos físicamente? Trataremos de responder a estas y otras preguntas con la ayuda de dos expertos. También recomendaremos lecturas muy interesantes y, como cada semana, seguiremos aprendiendo sobre psicología e inversión. Empezamos. Antes de nada, repasemos la actualidad. Leticia Larraz nos resume desde la redacción de Negocios Televisión lo más destacado de la prensa nacional e internacional. Cuéntanos, Leticia. Comenzamos hablando de expansión, que titula "El gobierno planea ampliar el blindaje de empresas". Además, añade que prolongará las restricciones a las inversiones de la Unión Europea en compañías estratégicas. No solo eso, encontramos hoy en portada de Expansión también dos entrevistas, una con Andy Brown, consejero delegado de Galp, y otra con François-Louis Michaud, director general de la EVA. Volotea prevé crecer con activos de Iberia y Air Europa y pone rumbo a la bolsa. Leemos: en 5 días la compañía aumentará un 30% en capacidad este verano respecto a 2019 y basa su resistencia en la diversificación geográfica y los vuelos domésticos. Este lunes la cabecera también incluye, entre otros temas, una entrevista con Eloy Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, que apunta que la salida de Rhône Capital les dará más liquidez. El Economista destaca esta mañana el retraso hasta 2022 de la activación del Fondo Público de Pensiones. Aunque la ley se aprobará a finales de este 2021, su funcionamiento tardará aún un año más. También señala el diario la reconversión de los alquileres residenciales en pisos turísticos con la llegada del verano y la reactivación poco a poco del sector. Desde que comenzará la pandemia, según informa la cabecera, hasta un 20% de la oferta se ha ido a alquiler residencial, pero comienza a notarse un movimiento inverso. Financial Times prosigue la crisis de semiconductores, que según informa el diario durará al menos un año más. Además, Reino Unido advierte de que lo que califican como purismo legal de Bruselas pone en riesgo la estabilidad en Irlanda del Norte. Y por último, The Wall Street Journal lleva hoy en portada ese acuerdo del G7 para crear un impuesto mínimo global para las empresas y que ahora, según apunta el diario, tiene por delante un camino abrupto, espinoso en lo que respecta a su implementación. Seguimos en El Foco. Los metales preciosos son los protagonistas de nuestro programa de hoy. En el mundo de la inversión, el oro siempre ha sido uno de los activos refugio por excelencia. Para que nos entendamos, un activo refugio es allí donde invierte todo el mundo cuando el resto de mercados pinta mal. Metales preciosos como el oro y la plata dan seguridad a ahorradores e inversores cuando hay incertidumbre respecto al resto de activos. Desde luego, existen otros activos refugio, por ejemplo, la deuda estadounidense o algunas divisas como el franco suizo. En los últimos años, sin embargo, y debido a las actuaciones de los bancos centrales, hemos visto que ni la deuda pública es tan segura ni ciertos tipos de cambio son tan sólidos como pensábamos. Los metales preciosos siguen cumpliendo su función de activo refugio sin ninguna mancha en el expediente. Protegen nuestro capital frente a la inflación y ayudan a diversificar nuestra cartera de inversiones. A diferencia de otros activos, quien tiene oro u otros metales preciosos posee algo físico, con un valor que no cambia ni con el paso del tiempo ni con las decisiones políticas o monetarias. No tenemos que ir muy lejos para ver un buen ejemplo. Echemos la vista atrás unos meses hasta 2020, el año del coronavirus. Por una parte, la pandemia sumió a los mercados en una gran incertidumbre por la marcha de la economía mundial. Por otra, exacerbó la intervención de los bancos centrales, que pusieron a toda marcha la máquina de crear dinero con el que pagar paquetes de ayudas de miles de millones aprobados por los gobiernos y financiados con deuda pública. Aquello fue la tormenta perfecta, temor e incertidumbre en los mercados y el fantasma de la inflación haciendo acto de presencia. Como no podía ser de otro modo, en este contexto el oro brilló también como inversión y experimentó su mayor subida en una década, más de un 20% en el año. No fue el único metal al alza en 2020. La plata se apuntó casi un 45% en el año. El platino se revalorizó más de un 10% y el cobre subió casi un 25%.
Todo esto está muy bien, pero ¿cómo podemos proteger nuestra riqueza invirtiendo en oro o en otros metales preciosos? Probablemente no estemos por la labor de acumular lingotes en una caja fuerte. ¿Qué alternativas tenemos los inversores particulares? ¿Cuánto peso deberían tener estos activos en una cartera bien diversificada? ¿De qué factores depende su cotización? Hablamos ahora de todo esto y mucho más con nuestros dos invitados de la noche. Hoy nos acompañan Carlos Santiso, gestor de los fondos Icaria Permanente e Icaria Capital Dinámico en Ant Bank Wealth Management, y Rafael Ortega, gestor de los fondos River Patrimonio y Cronos, también en Ant Bank Wealth Management. Carlos, Rafael, amigos, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Gracias por la invitación, Luis. Encantado de saludaros. Vamos a empezar a preguntar sobre oro, de lo que sabéis mucho, porque los dos invertís de cierta manera en oro en vuestras carteras, en los fondos que gestionáis, pero siempre, como siempre pido, con un carácter divulgativo para explicar a quien nos oye algo que puede ser un poquito más arcano de lo habitual, porque no es un activo en el que la mayoría de los ahorradores invirtamos. La pregunta primera, por ejemplo, te la formulo a ti, Carlos. ¿Qué aporta el oro a una cartera de inversión, ojo, de un particular? Pues el oro creo que aporta bastante a una cartera de inversión, tanto de un particular como de un institucional. Pero yo creo que la clave es, si lo entendemos como un activo de inversión únicamente, invertir solo en oro, o si lo contemplamos en una cartera diversificada. Entonces, yo creo que el oro en sí, invertir en oro, pues tiene sentido como valor refugio, como reserva de valor. Y en una cartera diversificada cobra otros matices, otro sentido. Ayuda a tener descorrelación con ciertos activos, como puede ser la renta variable o como puede ser los bonos gubernamentales. Y sobre todo lo que te va a aportar en el largo plazo, porque a diario hay diferencias si miramos la cartera día a día o si la miramos en el largo plazo, lo que te va a aportar es una mayor estabilidad y una menor volatilidad. Al final, las correlaciones cuando son bajas o son negativas, como en el caso de la renta variable y los bonos, lo que ayudan es a compensar volatilidades entre en sí. Y eso es lo que sucede con el oro, pues que hay determinados momentos en los que la renta variable sufre y el oro lo va a hacer bien, habrá determinados momentos en los que el oro sufra y la renta variable lo hará bien. Se compensan en muchos momentos. Esto no quiere decir que funcione como un reloj suizo. Habrá días que el oro y la renta variable suba y habrá días que el oro y la renta variable bajen. Pero en el largo plazo lo que sí que está demostrado es que tener al menos un 10% de oro, es lo que suelen indicar las cifras, es que aporta prácticamente todo beneficios, porque te ayuda a conseguir una mayor diversificación, a reducir los riesgos en tu patrimonio y no reduce las rentabilidades. A partir de un determinado porcentaje de oro en cartera, sí que ya se puede volver una apuesta más especulativa, pero considero que en toda cartera debidamente diversificada, que tenga un horizonte de inversión de largo plazo y que quiera tener un corte ligeramente conservador, el oro va a aportar mucho más de lo que va a restar. Muy bien. Rafa, el oro no tiene muy buena fama entre algunos inversores que consideran que no es un activo de inversión. ¿Nos puedes explicar qué razones aducen para ello y por qué tú, al estar también invertido en oro en tus fondos, piensas lo contrario? Bueno, es muy interesante la pregunta porque primero quizá tendríamos que ponernos de acuerdo con la definición de qué es una inversión. Es verdad que hay algunos inversores que hasta niegan que se le pueda llamar al oro un activo, argumentando que como no genera rentas, pues entonces no es merecedor ni siquiera de ese título. Pero yo creo que al final las etiquetas son indiferentes, ¿no? Lo relevante, como decía Carlos, son sus características únicas y su comportamiento, el comportamiento que se deriva de estas características. Entonces, el oro ha demostrado ser capaz de retener su poder adquisitivo durante largos periodos de tiempo, cumple con todas las características dinerarias, podríamos decir, unidad de cuenta, portabilidad, divisibilidad, fungibilidad, pero es que además es prácticamente indestructible. Y entonces, esa función convierte al oro en una especie de dinero natural, una reserva de valor natural, incluso aunque no lo utilicemos como moneda, no lo usamos como método de intercambio ya, aunque lo hemos hecho en el pasado. Y al final, como las expectativas de tipos de interés reales y los cambios en el precio de la energía en menor medida son lo que explica el 80% de los movimientos del precio del oro año a año, el oro va a tenderse
va a verse favorecido siempre por algunos escenarios económicos, va a sufrir durante otros, generalmente cuando se dispara la inflación, aunque también en algunos escenarios deflacionarios se ve favorecido, y cuando hay desinflación, la inflación es positiva, pero capa caída se va a ver desfavorecido, pues me parece que eso ya es la explicación. El oro te da protección frente a algunos escenarios económicos que son favorables para va a funcionar peor en otros escenarios que son desfavorables para y por lo tanto una pieza indispensable en una cartera que buscas posición a crecimiento, pero también proteger el patrimonio. Y yo creo que al final hay momentos en los que el apetito inversor es más elevado, la gente está buscando participar del crecimiento, está buscando inversiones productivas y por eso muchos inversores se centran solo en estas o consideran que estas son las únicas que son válidas, pero la realidad es que luego hay momentos en los que ese apetito desaparece y entonces todos buscamos dónde protegernos, ¿no? Y ahí es donde el oro brilla. Oye, Rafa, ambos habéis utilizado la expresión reserva de valor. Por favor, ¿la puedes explicar? Es un término que creo que proviene de la economía. Para los oyentes que no lo conozcan, ¿qué se quiere decir cuando se dice que el oro es una reserva de valor? Supongo que frente a otros activos que no lo son tanto. Reserva de valor en este caso vendría a ser una característica que requeriría un tipo de dinero para ser buen dinero, ¿no? El dinero, para que lo utilicemos como tecnología, digamos, las monedas, las divisas, etc. Generalmente hablamos de dinero y de monedas o de divisas como si fueran lo mismo, pero en realidad no lo son. Lo que separa a un dinero de una moneda es que, además de todas las características dinerarias, decía antes, tiene que servir como unidad de cuenta para que podamos hacer una contabilidad, ¿no? Tiene que ser portable para que podamos moverlo, tiene que ser divisible para que podamos dar cambio, tiene que ser fungible para que podamos, de nuevo, utilizarlo como método de intercambio. Pero cuando hablamos de reserva de valor, lo que queremos decir es que ese intercambio que hemos hecho de un bien o un servicio por dinero, en un momento del tiempo, hemos transformado, digamos, la energía que le hemos dedicado a un servicio o un producto, lo hemos transformado en dinero e idealmente nos gustaría que ese dinero, durante el tiempo, mantuviera su poder adquisitivo. Es decir, que si yo ofrezco un servicio hoy, lo intercambio por dinero y luego hasta dentro de 10 años no quiero intercambiar ese dinero por otro servicio, que durante ese tiempo yo mantenga mi poder adquisitivo. Y a eso nos referimos con algo que debería de funcionar como reserva de valor, que ese valor que hemos atesorado en este bien de intercambio, en este dinero, se mantenga en el tiempo. Lamentablemente, la mayoría de lo que llamamos dinero, pero que en realidad son monedas o divisa, no mantienen su poder adquisitivo. De hecho, por el efecto de la inflación, cada vez se reduce. Entonces, si uno intercambia bienes o servicios o simplemente trabaja y recibe un salario y no protege ese dinero, ya sea buscando activos que funcionan como reserva de valor o también potencialmente invirtiéndolo con una cartera diversificada de distintos tipos de activos, pues no está protegiendo su poder adquisitivo y ese valor se va reduciendo con el tiempo. Muy bien. Carlos, mientras Rafael respondía, hemos visto imágenes de bóvedas acorazadas con lingotes. ¿Solamente los bancos e instituciones de ese tamaño pueden invertir en oro físico o también lo pueden hacer los particulares? Y si también lo pueden hacer, ¿de qué forma? A día de hoy el oro, digamos que es accesible para todo el mundo, no solo para los inversores institucionales, aunque hasta no hace demasiado era más bien un activo que sí que estaba más institucionalizado. Entonces, a día de hoy, esas bóvedas incluso son de acceso para los inversores minoristas, para inversores como podemos ser nosotros, y hay diversas formas de acceder a la tenencia de oro. Una de ellas es tenencia de oro físico, como pues, el lingote en sí. Podemos almacenarlo en casa a través de distintos distribuidores que hay de renombre, pues como podría ser la Permin o similares. Es cierto que lo mejor es ir a los de referencia, a los que mueven más volumen, porque tendremos menores comisiones implícitas. Al final el oro tiene un valor spot, que es el valor al que cotiza ahora mismo a contado,
Y ese valor spot tenemos que tener cuidado de que cuando hacemos una adquisición en un distribuidor de oro no nos cobren un precio muy superior al que cotiza. Probablemente en el 99% de los casos será superior, pero tenemos que medir cuán superior. Son esas comisiones implícitas que tiene. Entonces, los distribuidores físicos sería una vía, podríamos almacenarnos en nuestra propia vivienda o de la forma que nosotros consideremos, o incluso se ofrece el servicio de custodia para que el propio distribuidor tiene sus servicios de custodia y te lo almacene él. Sigue siendo tu propiedad, pero está almacenado. Digamos que estas serían las formas menos financieras, más directas, que hay mucho inversor que es la que más se amolda a lo que le gusta. Yo personalmente tengo otra forma totalmente diferente de pensar. A mí no me gusta tener oro físico, no me gusta tener bienes de valor en casa, huyo de ello. De hecho, no tengo ningún tipo de dinero, ni físico, ni oro, ni similar en casa. Todo lo tengo en el banco o similar o en activos financieros. Entonces, yo me inclino más a la opción de los activos financieros que tienen respaldo de oro físico. Y esa es una forma que a día de hoy es perfectamente accesible para cualquier inversor, desde mínimos muy bajos, diría que desde 100 euros incluso, con unas comisiones en algunos casos que están en torno al 0,15, adquiriendo el oro a precio spot, es decir, sin comisión implícita. La única comisión que tendríamos sería la de gestión y la de custodia, que digamos que tendría un coste total entre el 0,15 y un 0,20, algo perfectamente razonable. Y cuando tienes oro a través de un ETF, pues está custodiado en uno de los principales custodios, que uno de ellos está en Londres, en HSBC, otros están en Suiza, otros están en el norte de América. Dependerá a través de qué ETF lo adquieras. Entonces, por concluir, a día de hoy el oro es perfectamente accesible para tanto el inversor institucional como el inversor minorista, con unos costes más que razonables, y todo aquel que pues por su perfil o por sus preferencias o estudio quiera tener oro en su patrimonio, tiene acceso al mismo sin ningún tipo de problema. Es cuestión de días. Muy bien. Has comentado, Carlos, los ETFs. Entiendo, Carlos, que también es ETC, porque hay algunos ahorradores que nos preguntan en Value School, ¿es lo mismo un ETC que un ETF o por qué la diferencia? ¿Nos puedes explicar tú eso, Carlos? Sí, por supuesto. Un ETF sería el término más amplio, un ETC es algo más concreto, es lo asociado a las commodities, sería Exchange Trade Commodities en vez de Exchange Trade Fund. Y la diferencia es que, pues en vez de estar respaldado por activos como pueden ser acciones o índices o demás, pues está respaldado por materias primas. Con matices, porque la mayoría de ETCs, 9 de cada 10, más o menos, hay alguno que no es el caso, pero la mayoría lo son ETNs, que son notas. Esto puede generar a priori a los inversores menos experimentados en tema de mercados un cierto rechazo, porque es totalmente comprensible después de lo que sucedió en 2008. No son pocos los inversores que han salido pues con graves prejuicios de esa crisis. Sí que es cierto que 2008 supuso un game changer para la industria, no solo para la industria de ETF, sino para la industria en general, y a día de hoy la regulación es increíblemente intensa, incluso diría que en exceso. Por lo que, bueno, un ETC o ETN es una nota, una especie de deuda, una nota que se emite, en la cual, por medio de esos lingotes de oro, siempre y cuando sean de respaldo físico, que es lo que yo siempre recomendaría a nivel personal, esa nota está respaldada por lingotes con su número de serie, que cumplen todos los criterios necesarios para ser respaldo de la propia nota y están garantizados de esta forma. Para que no haya un riesgo de que no haya suficiente oro para esas notas, lo que se suele hacer es separar tanto el emisor, que sería la gestora que emite el ETF, como el tenedor, que sería el custodio,
se separan por medio de una SPV, que es una sociedad de vehículo especial, Special Vehicle Purpose, y de esta forma lo que hacen es que no forme parte ni del broker, ni de la gestora, ni de absolutamente nadie. Está, pues igual que un fondo de inversión no forma parte de la gestora ni del comercializador, el ETC de oro, el ETN en este caso, tampoco formaría parte de ninguno de los intervinientes. Y de esta forma lo que se garantiza es que haya suficiente oro, suficiente respaldo, suceda lo que suceda, para acometer los compromisos que se han establecido por notas. Por eso, para mí, desde mi punto de vista, es la vía más eficiente por la que yo me decanto, no solo porque tengamos un fondo que invierte a través de oro, sino que yo a nivel personal también lo hacía así antes de tenerlo y creo que es la más segura. Por finalizar, existe un ETF en Estados Unidos que tiene las siglas IAU, donde en vez de ser una nota es oro con respaldo físico directamente contra las participaciones. Es decir, no hay una nota de por medio. No hay gran diferencia contra los ETFs que son notas, a mi modo de ver, porque considero que el riesgo es inexistente, pero para todo aquel que le genere más dudas el tema de, pues es un instrumento de deuda, etcétera, etcétera, y no se sienta cómodo, pues tiene la alternativa, siempre y cuando pueda acceder a ella, del ETF, el ETC que comento. Muy bien, muchas gracias. Rafa, también se puede invertir en minas, pero yo esto, así a bote pronto, lo veo como más arriesgado, porque al fin y al cabo inviertes en una empresa que se dedica a extraer oro. De hecho, yo he leído en algunos foros un poco con cinismo, dicen que un dueño de una mina es un aprovechado que está sentado encima de un agujero, ¿no? A ver, ¿esto es más arriesgado que el oro? No lo sé. Coméntanos tu opinión de experto. Bueno, a ver, desde luego las compañías que minan, también las que producen el oro que extraemos del manto de la tierra, es una manera de obtener exposición al precio del oro, porque como bien dices, no solo estás invirtiendo, digamos, con la intención de tener ese oro, sino que además estás invirtiendo en un negocio, ¿no? Y al final eso es, desde luego, la manera quizás más ofensiva de obtener exposición al oro, mientras que invertir en el propio oro, ya sea mediante oro físico o con vehículos o con ETCs o vehículos financieros, esta sería la parte más defensiva. Desde luego que la minería es un negocio que es muy complicado, ¿no? Tiene unos costes de estructura muy elevados. Por norma general, las compañías acaban, digamos que, exponiéndose al oro, pero de una manera muy apalancada. Muchas de ellas tienen una cantidad muy, muy importante de deuda. Y, bueno, si uno analiza un ciclo bajista, si te vas al último ciclo bajista, por ejemplo, en el precio del oro y, por tanto, también de las compañías mineras, pues muchas de las que cotizaban directamente echaron el candado, o sea que terminaron cerrando. Luego, pues pérdidas de un 80% del valor en la cotización no eran nada raro. Y eso pues nos da un poco una imagen de lo complicado que puede llegar a ser, ¿no? Al final es un negocio que es muy cíclico. Por supuesto, esto también tiene otra cara de la misma moneda, que es que si el precio del oro sube fuertemente y tú estás bien posicionado, pues potencialmente puedes llegar a obtener resultados increíbles, ¿no? Donde, pues, no sé, si el precio del oro vuelve bueno, continúa creciendo, porque llevamos unos meses con un buen comportamiento, pero si supera otra vez los $2.000 la onza y continúa creciendo, pues habrá, desde luego, valores de compañías mineras cuya cotización se disparará. Pero eso no quita lo que decíamos, ¿no? Que es seguramente la manera más arriesgada de obtener exposición, de invertir en oro. No sé yo si lo llamaría invertir en oro, pero sí de obtener exposición al precio del oro. Y puede ser adecuada para aquellos, como decía, que tengan una perspectiva más ofensiva, que tengan una muy alta tolerancia al riesgo, aquellos que estén dispuestos a estudiar cada mina, cada informe, hacer un análisis de cada una de las compañías, y aquellos que tengan una paciencia sobrehumana, podríamos incluso decir. Desde luego, uno luego también puede utilizar ETFs o fondos de inversión que repliquen algún tipo de índice o fondos que ya hagan una selección, y entonces, pues bueno, esto tienes la ventaja de la diversificación, ¿no? Reduces tu exposición a los riesgos de una mina, de una compañía en particular,
y eso pues tiene sus ventajas, pero no dejas de estar invertido en el sector, que como decíamos, es un sector cíclico con unas características que lo hacen complicado. Oye, Rafa, yo el mes pasado leí un artículo que publicaste en el blog de Value School y tengo que agradecerte porque te voy a preguntar por aquello de lo que hablabas en el artículo, es decir, por los royalties o las compañías de royalties y de streaming. Yo, hasta que te leí, pensaba que royalties era algo de Spotify y las canciones y el streaming era una plataforma de series, pero tuve que leer el artículo en el blog de Value School para enterarme de que era totalmente distinto y es más, es otra forma que además tú recomiendas o planteas como mejor de estar invertido en oro. ¿Nos puedes explicar estos dos términos y qué negocios están detrás de ellos? Sí. Bueno, pues en lugar de perforar o extraer los metales directamente, una compañía de royalties o de royalties streaming, generalmente simplemente las llamamos royalties, pero ahora explico un poco la diferencia también entre las dos, son compañías que lo que son prestamistas especializados en compañías mineras. El equivalente jurídico en español a la relación que une a la compañía de royalties con la compañía minera es el de cuentas de participación, que viene a ser una especie de híbrido entre un préstamo y una participación societaria. Entonces, una empresa de royalties lo que hace es que le permite a la compañía minera reducir su deuda o capta capital sin aumentar su deuda porque no tiene la obligación de devolver ese dinero. Esto les permite expandirse, construir nuevas minas, monetizar mejor los activos que tengan, por ejemplo. Y como contraprestación, lo que hacen es proveer a las compañías de royalties de una serie de derechos sobre los resultados obtenidos por la compañía de minas, la compañía minera, ¿no? Y estos derechos pueden ser en formato de royalty, que es en castellano regalía, o de streaming, que es de transmisión. Y entonces la diferencia realmente entre un royalty y un streaming, parecido pero no es lo mismo, en el royalty tú tienes un derecho de la empresa de royalties, o sea, del prestador, a un porcentaje de las ventas de la minera, que sería el prestatario, ¿no? Y esto durante toda la vida útil de la mina. Entonces la minera obtiene financiación y la empresa de royalties, digamos que participa en el negocio. Mientras que un acuerdo de streaming es casi lo mismo, lo que pasa que lo que tienes es un derecho a adquirir el metal que obtenga la mina a un precio determinado. De nuevo, la minera obtiene financiación y en este caso digamos que la compañía de streaming lo que tiene es una especie de cobertura frente a movimientos potencialmente adversos en el metal. Y la característica principal, o lo que hace yo creo, bueno, hay varias ventajas que tiene este modelo de negocio, pero una de las principales es que tiene unos costes de estructura que son muy, muy bajos. Al final, estas empresas son una oficina, sobre todo el gasto es el equipo, ¿no? Tienen equipos de ingenieros de minas, geólogos, financieros, etcétera, y luego tienen que financiar los viajes que hacen por el mundo para visitar las minas y decidir dónde invierten. Y entonces esto, una cosa que llama mucho la atención es que son las empresas cotizadas, de hecho Franco-Nevada, que es la más grande de todas ellas, es la empresa cotizada con mayor facturación por empleado. Muy, muy por encima de los gigantes tecnológicos, pero con una diferencia de vértigo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos no están expuestos directamente a los riesgos de las compañías mineras, ¿no? Por un lado, yo diría que tienen tres ventajas principales, ¿no? Una de ellas, como decía, esos costes de estructura muy bajos, que eso pues, siempre es bueno para cualquier negocio. La segunda es que, sobre todo aquellas que ya están más establecidas, últimamente han aparecido un montón de nuevas pequeñas compañías, porque bueno, siempre que hay un modelo de negocio atractivo, pues aparece gente que quiere hacer la competencia, ¿no? Así es el mercado. Pero bueno, las que están más establecidas ofrecen muy buena diversificación. Algunas compañías mineras están muy centradas en pequeños proyectos. Las compañías de streaming y royalties generalmente tienen minas por todo el mundo, intentan diversificar también geográficamente para reducir riesgos políticos, tienen proyectos en todas las fases de desarrollo. O sea que generalmente estás muy bien diversificado en cuanto a tu exposición al negocio de minería. Es verdad que también hay compañías mineras que también tienen esto, ¿no? Pero esto es una característica que suelen tener las compañías de royalties. La segunda clave es que estos acuerdos de regalías o de transmisión son ad eternum, es decir, que te dan opcionalidad, porque en el momento en el que tú negocias con la compañía minera, negocias con respecto a lo que estamos observando en la mina ahora. Pero quizá en el futuro, con una mejora de tecnología, se puede obtener más de la mina de lo que estamos viendo. Quizás siguen haciendo
agujeros y encontramos más de lo que pensábamos que íbamos a encontrar. Entonces, ese valor de opcionalidad, de un potencial retorno por encima del que tú has calculado y por el que has pagado, es una cosa que es muy interesante. Y quizás también vinculado con lo primero que he dicho, de los costes bajos, son empresas que tienen los riesgos bastante controlados, en tanto a que los riesgos que sufren las compañías de minería, a ti, como compañía de royalties, no te afectan, ¿no? Al final, las compañías tienen generalmente asegurado por contrato, por ejemplo, un porcentaje de la producción. Si hubiera un aumento de costes, pues las royalties seguirían cobrando, o sea que no les repercutiría a ellos. Por supuesto, si la empresa minera llega a un punto en el que tiene tantos problemas que no puede continuar, entonces sí que te empezaría a afectar. Pero es verdad que tienen, bueno, una exposición a los riesgos de la minería o del sector mucho más bajos. Y luego, si están bien gestionadas, que eso ya es otro cantar, porque habría que ver si están bien gestionadas estas compañías, digamos que como asignadores de activos, que es en realidad lo que son, especializados, muy microespecializados, pero son asignadores de activos, pues esto les podría permitir navegar mejor el ciclo y tomar mejores decisiones o verse menos influenciados por el ciclo de minería si ellos son capaces de levantar caja durante la parte buena, digamos, y luego estratégicamente hacer adquisiciones durante los momentos en los que, por ejemplo, el precio del oro cotice más bajo y entonces ellos puedan tomar algunas posiciones cuando precisamente las compañías mineras necesitan más la financiación, ¿no? Digamos que como el negocio de minería es cíclico, siempre van a necesitar financiación y si estas compañías son capaces de ofrecerla, pues digamos que tienen un efecto contracíclico de alguna manera con la minería. No por eso son un negocio mágico con el que solo puedes ganar dinero. Al final es un muy buen negocio, el mercado lo sabe, tienden a tener cotizaciones exigentes y ahí ya pues cada uno tiene que ver cómo se posiciona o analiza cuáles son las que quiere, aquellas que pues el mercado valore de una manera más atractiva, o si quieres obtener una exposición, digamos, al sector de nuevo con una especie de indexación o una solución de diversificación también entre este tipo de compañías. Ya ven los espectadores que tenemos dos invitados que se explican como libros abiertos. Dan toda una clase y comparten su conocimiento que es muy vasto. Hablando de libros, siempre recomendamos uno. Yo voy a recomendar este hoy, Invertir en oro desde cero, que me parece una guía estupenda para espectadores que quieran aportar un poco de diversificación con este activo a sus carteras, pero voy a preguntar a los invitados que nos recomienden fuentes o libros. Carlos, yo sé que tú has escrito uno recientemente, publicado hace muy poquito, llamado El inversor conservador, donde hablas acerca de la inversión en oro, pero además, evidentemente, de tu libro lo voy a recomendar yo, porque queda más elegante, evidentemente, y lo conozco muy bien, es un gran libro. ¿Qué nos recomiendas para quien quiera saber más sobre el oro como activo de inversión? Pues yo sobre libros de oro tengo unos cuantos que tratan el oro como temática en sí. De hecho, los tengo justo ahí detrás, todos los libros relacionados con oro. Pero no recomendaría... Suelo ser contrario a lo habitual en las recomendaciones. No recomendaría un libro de oro en concreto. Recomendaría más libros sobre macroeconomía. Para mí el entender el oro, la base para entender el oro es entender la macroeconomía, los cimientos de la misma. Entonces, pues recomendaría leer a Ray Dalio, pues, la crisis de gran endeudamiento, que también tengo aquí detrás, o el libro que comparte de forma gratuita que se llama The Changing World Order. Recomendaría leer libros sobre introducción a la macroeconomía básica, sobre tipos de interés. En definitiva, para mí, para sentirte cómodo, el libro del patrón Bitcoin es un buen libro para entender el sistema monetario y tener unas bases más sólidas para entender el oro. Parece contradictorio porque es el patrón Bitcoin, pero deja unos capítulos muy, muy buenos sobre macroeconomía, teoría monetaria, que me parece que son muy sólidas para cualquiera que sea el activo, la divisa en cuestión. Entonces, esa es mi recomendación, que quien quiera invertir en oro tiene que entender que es una inversión más allá. Yo no lo considero una inversión per se, lo considero una reserva de valor, y para entender bien
las implicaciones que tiene una reserva de valor y qué mueve el valor de una reserva de valor, hay que entender la macroeconomía, entender el funcionamiento de los tipos de interés, entender qué impacta en el oro y por qué. Y es lo que podría decir. No me viene a la cabeza un libro en cuestión que diga, buf, con este libro vas a entender perfectamente cómo funciona el oro, porque creo que no existe ese libro. Creo que va más de asentar conceptos desde un punto de vista lo más amplio posible. Muy bien, perfecto, porque además quien lea estos libros que has recomendado son referencias muy populares y conocidas, va a tener una formación además excelente en, como tú has dicho bien, macroeconomía y otro tipo de activos, que eso siempre es muy necesario cuando inviertes. Rafa, ¿tú también como Carlos prefieres otro tipo de recursos más allá de los libros? Estoy de acuerdo con Carlos que seguramente no hay un libro en particular que sea el que te explica lo que tienes que saber sobre el oro para tenerlo en cuenta en tu cartera de inversión. Entonces creo que al final es una mezcla de ideas. A mí me gusta en particular, hay una web que se llama Gold Money, que realmente es una empresa que hace un servicio de los que comentaba Carlos antes, de custodia de oro, pero tienen un apartado educacional, podríamos decir, con un contenido muy, muy bueno, que viene a hacer una especie de introducción a lo que estaba comentando Carlos. Entonces explica un poco la historia del oro, qué es el oro, la relación entre el oro y los distintos escenarios económicos, o sea, esa parte macroeconómica, y a partir de ahí hay un montón de referencias también donde te van a llevar a leer mucho más si te interesa el tema. Entonces quizás sería un buen lugar donde empezar. En particular hay unos artículos que se llaman The Gold Money Framework, que viene a ser un poco como el marco conceptual para invertir en oro. Es una serie de 4 o 5 artículos con un montón de referencias y seguramente el lugar, a mí me parece un buen lugar para empezar y a partir de ahí ir tirando del hilo. Así que me voy a quedar con esa. Magnífica recomendación también. Carlos Santiso y Rafael Ortega, muchísimas gracias por vuestro tiempo y el conocimiento que nos habéis aportado. Gracias a los dos. Gracias a ti, Luigi. Gracias a ti, Luigi. Un abrazo. Seguimos en el foco y llega el momento de escuchar una nueva lección sobre inversión proveniente del campo de la psicología. De nuevo, contamos con nuestra colaboradora Paz Gómez Ferrer. Hoy Paz nos explica que cuando un experto opina, le creemos, pero no por sus argumentos, sino porque simplemente es un experto. Paz, cuéntanos más. Hola Luis, ¿no te ha pasado alguna vez que has pensado que, por ejemplo, tu madre tiene razón en algo simplemente porque es tu madre y punto? Eso es el sesgo de autoridad, que es el que vamos a ver hoy. ¿Y qué significa? Que a veces sobreestimamos las opiniones de algunas personas simplemente por ser quien son, sin someterlas a ningún juicio. A la hora de invertir nos puede suceder que compremos determinadas acciones por el simple hecho de que nos las ha recomendado un amigo, sin más. Esto sucede porque cuando consideramos a alguien experto en un área, solamente valoramos su prestigio y pasamos por alto los argumentos que emplea. Solemos fiarnos más de las opiniones de personas a las que consideramos en un nivel superior independientemente de lo que estén diciendo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para mitigar este sesgo? Podemos, por ejemplo, preguntarnos, ¿esa persona es realmente experta? ¿Qué grado de veracidad podemos suponerle? Así podremos saber si esa persona en la que nos fijamos tiene los conocimientos necesarios para otorgarle esa credibilidad. El sesgo de autoridad se usa muchísimo en publicidad. ¿Cuántas veces has visto a un dentista intentando convencerte de que aquel es el producto ideal para tu salud? O cuando en campañas de marketing vemos un determinado producto es recomendado por un profesional de ese ámbito, tendemos a considerar que será bueno tal y como dice. Para demostrar lo frágiles que son nuestros valores cuando tenemos delante una autoridad, os voy a contar un experimento que realizó en 1961 un psicólogo de Yale llamado Stanley Milgram. Milgram quiso medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, incluso cuando estas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con su sistema de valores y conciencia. ¿Qué hizo? Metió a cada participante en una sala y le asignó el rol de profesor. En una sala separada estaba el alumno, que en realidad siempre era un cómplice de Milgram. Y también estaba el investigador, que vestía una bata blanca y actuaba como autoridad. El alumno era atado a una silla y se le colocaban electrodos, mientras el maestro en su habitación tenía delante un generador de descargas eléctricas con varias intensidades. La realidad era que dicho generador era falso, no proporcionaba ninguna descarga al alumno
y solo producía sonido al pulsar los interruptores. El maestro tenía que enseñar pares de palabras al alumno y cuando éste cometía un error debía ser castigado aplicándole una descarga eléctrica cada vez más potente tras cada error. Evidentemente el alumno nunca recibió descargas, pero el maestro tras pulsar el interruptor escuchaba el audio grabado con lamentos, gritos a cada descarga que se hacían más quejumbrosos. Si el maestro se negaba o llamaba al investigador, el investigador le pedía que continuase. Pues bien, durante la mayor parte del experimento, muchos sujetos mostraron signos de tensión y angustia cuando escuchaban los alaridos en la habitación contigua. Aunque la mayoría de personas se sentían incómodas haciéndolo, todos los sujetos del experimento, hasta aplicar buena parte de la intensidad de las descargas y más de la mitad, aplicaron descargas hasta su nivel máximo. Y eso, aunque en algunas grabaciones el alumno se quejase de tener problemas cardíacos. El experimento estableció muchas conclusiones, pero vamos a destacar 4. La primera conclusión: cuando el sujeto obedece los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una abdicación de la responsabilidad. Segunda conclusión: a mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Tercera conclusión: a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay disminución de la obediencia. Cuarta conclusión: el sujeto siempre tiende a justificar sus actos inexplicables. Así que, como siempre decimos, el mejor antídoto contra los sesgos y contra el sesgo de autoridad en concreto es conocerse mejor, cuestionarse las cosas y estar siempre informados y formados. Nos vemos la semana que viene, Luis, un placer. Muchas gracias, Paz. Seguimos la semana que viene. Y terminamos por hoy. Nos vemos de nuevo el próximo lunes a las 8:30 de la tarde aquí en El Foco. Hablaremos sobre inversión, medio ambiente y sociedad, de inversión socialmente responsable, en suma. Mientras tanto, como siempre, nos encontraréis en la web de Value School, www.valueschool.es, y en nuestro canal de YouTube. Buenas noches y hasta la próxima semana.